Hola, ¿cómo les va a todos? Un nuevo video en este mes de junio. Tendría que haber realizado un video la semana pasada. Lamentablemente no lo pude hacer por temas de tiempo. Y obviamente estamos con una brecha en la cual tenemos que hablar de muchos temas. No obstante, esta semana pasaron cosas muy interesantes. La primera, y que le va a dar el nombre a este video, es la sanción de la ley de bases. Y esto se hizo mediante una fuerte represión afuera del Congreso, con elementos infiltrados, con gente violenta, que a mi modo de ver y de entender espantan a los inversores. Por lo tanto, la ley de bases fue llamada por los kirchneristas ley de gases, bastante acertadamente diría yo. En tal caso, el video tiene un nombre entretenido y que rima, que va a ser gases y bases. Gases y bases es el título de nuestro video de hoy, domingo 16 de junio. Ya falta muy poco para que lleguemos a julio. Yo me sorprendo de la velocidad con la que están pasando los días. Y por supuesto que esa velocidad, esa sensación de que no nos alcance el tiempo, dinámicamente hablando, hace que las cosas que pasan terminen siendo anécdotas. La ley bases que salió entre gases, entre los gases lacrimógenos y los gases del Senado, termina siendo una anécdota. Porque acá lo fundamental no es que la ley de bases vaya a traer las inversiones que espera Argentina. Traerá inversiones en sectores clave, pero que son capital intensivos, es decir, petróleo y minería, en mucho capital. Pero no se necesita tanto el trabajo humano. Es decir, las contrataciones serían de los que ya están contratados y de algunos más, pero no es un elemento tan dinamizador de la economía como es y hubiera sido el corazón de esa ley bases, que es el sistema de régimen de incentivos a las grandes inversiones. Como ya dije, grandes inversiones, inversiones de 200 millones de dólares para arriba, con lo cual, desde el punto de vista de la libertad, está absolutamente en contra de la igualdad ante la ley, esta idea de RIGI o régimen de incentivo de grandes inversiones. Porque parece que tiene más sentido que alguien invierta 200 millones de dólares que alguien que puede invertir mucho menos. O sea, vale mucho más el que invierte esa cantidad que exige la ley. Además de dar un montón de condiciones que generalmente no se dan en ningún país del mundo, pero que uno podría aplaudir si no estuviera en contra de la igualdad ante la ley. Entonces ya de por sí la ley bases es un gas más. Entonces ningún liberal debería festejar que salió semejante esperpento jurídico que algún gobierno que venga después te podía terminar tumbando. Es decir, demasiado generoso, y cuando es algo demasiado generoso, cuando la limosna es grande, decía aquel refrán, hasta el santo desconfía. Así que para mí la ley de bases, pese a todos los esfuerzos que hizo, por ejemplo, Guillermo Franco para juntar 36 votos y 36 en contra, por lo cual desempató la vicepresidente, antes que se fuera Milei al exterior, a viajar de nuevo al G7 y después a recibir premios. Parece que su única función con el dinero nuestro, de nuestros impuestos, es mandarlo a él a hacer un periplo loco al resto del mundo para tener premios y para hacer, no sé, la verdad creo que él se autopercibe un profeta, pero yo creo que es más el perro del profeta, por los premios que recibe. Debería estar en una exhibición en algunos kennels, ya que le gusta recibir tantos premios. Pero, en definitiva, la ley de bases salió con la represión en las calles. Y eso no es una buena noticia para ningún inversor. Nadie que va a hundir plata acá
está muy contento de enterarse que hay gente que está en contra de él. Los inversores son asustadizos, se asustan más que Scooby-Doo. Así que para mí la ley de bases no tiene nada de positivo, no tiene nada de negativo tampoco. Es una ley absolutamente desflecada que ahora encima tiene que volver a diputados a ver si inciten la redacción original o aceptan lo del Senado. Si aceptan lo del Senado, la ley bases está absolutamente desguazada. Por lo tanto es inútil. Yo creo que la mejor señal que le hubieran podido dar este gobierno a los inversores es decir, bueno, sacamos el cepo cambiario. Sacamos el cepo cambiario. Ahora el cepo cambiario va a quedar hasta que la inflación se estabilice dentro de ciertos parámetros. Yo les quiero decir que estoy contento con el dato de 4,2. Más o menos iba en línea con lo que estábamos pensando. Yo a ustedes les mostré en videos anteriores el dibujo que había hecho. Se los voy a volver a mostrar. Y que conste en actas de que yo había previsto esta situación de la inflación. Lo que pasa es que pensé que con el plan bajaba más rápido y no tan lento. Ese es el único punto, pero siempre baja. Como ustedes sabrán, acá tengo muchos papeles. Acá tengo lo que es el IPIM, o sea, el índice de precios mayoristas, y lo que es el IPC. Esto va desde menos 35 a 85 casi, sí, 85. O sea, esto es toda la línea del IPIM y esto es toda la línea del tiempo. Empezamos en 54 del IPIM y tenía que bajar siempre, siempre, siempre. Y bajó siempre, siempre. Y esperemos que siga bajando en mayo. Y el IPC también tiene que bajar hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta entre abril y mayo, donde ahí directamente se podía mesetar. Y después de llegar al 6,3, que es como una especie de límite que le pusimos en agosto, entre septiembre y el resto de hasta esta asíntota, tiene que bajar de la misma forma que en la primera parte. Por supuesto, si sube en todas las ocasiones mucho, si sube en la primera etapa, que ya pasamos, esa ya se cumplió. Si sube en la segunda etapa un poco, pero dentro del límite entre 5,5 y 6,3, no hay ningún problema. Estamos bien. Pero si supera esa cota, es como que el modelo exige alguna explicación de por qué subió más de lo que estábamos esperando. La inflación de este mes fue del 4,2%. Es una inflación, la real del mes de mayo. Digo este mes, todavía este mes creemos que va a ser más alta y de hecho estaba previsto esto en el modelo. Milei viene con una inflación anualizada, lo tengo acá, de 1.426,60%, que es la anualización de 25,50. En enero cayó a 8,46, que es el 20,6% mensual. Mensualizado febrero da 342,75, 343. El 11 da 250%, 249,85 en realidad. En abril da 8,8, por lo tanto 175,14. Y en mayo da 63,84. Ese 63,84% que tiene anualizado el mato de mayo, me tengo que ir hasta 2022 para buscar una cifra similar. La cifra más baja que sigue es la de enero de 2022, o sea, con un 3,9% que anualizado me da 58,27. Y la segunda cifra más cercana es que supera este 60 y pico, 63,84, o sea 64, es febrero del año 2022, que dio 73,52%. Y toda la gestión de masa fue 105, 108, 77, ahí bajó un poquito, 81, 101, 115, 143, 163, y hasta llegar al 324 de noviembre, último dato que consideramos de masa. Y después Milei y masa 1426, 1427. Todos estos números son la inflación, ¿sí? Hasta ahora estamos en un 64% anual si anualizamos el dato. Obviamente que la inflación es altísima, es muy alta. Hemos llegado a más del 70% en cuestión de estos 6 meses. Lo cual
a mí me hace dar algunas dudas, porque esto debería haber bajado mucho más rápido de lo que bajó y no bajó tan rápido como uno esperaba. Con la feroz recesión que hay, además. O sea, eso debería haber sido un condimento para bajar fuerte la inflación y como estamos viendo baja muy poco. 4,2 en mayo de 2024 respecto a abril, como una alza del 71,9, o sea, 72% en los primeros 5 meses del año. Ahora bien, ¿cuál es el tema? El tema es que este gráfico da por debajo, obviamente, la parte de acá, como estaba entre 5,5 y 6,3 entre mayo y abril. Mayo yo lo tomé como más o menos 4% o entre 4 y 5,5. Quedó en 4,2. O sea, quedó debajo o sea, entre la línea de 4,4 y 5,5. 4% era el pronóstico que me había dado Mariano Fernández y se cumplió. Y yo le hice caso y había hecho este gráfico que también creo que mostré, comparando los planes económicos austral, este es el plan austral, y el plan de convertibilidad. Ven cómo baja, y la tablita, que no fue muy buena. Ahora vamos a explicar por qué este plan se parece al de la tablita. Pero va de acá, de 20, 13, 11 que le pegamos. Pensaba que bajaba en el mes de abril a 5,5, terminó siendo 8,8. Y de ahí Mariano me dijo que estimaba un 4, que un 4 iba a llegar, no sabíamos cuándo, yo le supuse que el siguiente mes. De ese 8,8 llegamos a 4,2, o sea que estuvimos cerca del 4, y es esta B corta. Ahora ya estamos viendo una suba de inflación, por lo tanto va a haber una B corta en la inflación. Según lo que digo yo es 5,3, o sea estamos dentro todavía del 5,5, 6,3 para el resto del tiempo. Esperemos que no sea superior a 5,3. 5,3 está en el rango, pero nosotros no queremos que se vaya más arriba. Yo podría ser menos exigente y decir, bueno, pongo un rango entre 6,3 y 8,8. Pero bueno, hasta ahora el plan económico viene arrancando bien en ese punto, pero la inflación es muy baja y no me parece muy consistente. Y de la inflación queremos hablar, porque si necesitamos hablar de estos datos, la inflación es lo más importante de todo. Carlos Maslatón sigue a Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, fuente de consulta junto con Mariano, Diego, Roberto y los economistas que son liberales. Carlos Maslatón en un post en X dice, cita a Rodríguez, que Rodríguez tiene ahora un candado, o sea, no pueden ver cualquiera su cuenta. Dice Carlos Maslatón, exacto Rodríguez, este plan de Caputo y Milei es la recreación exacta del de Videla y Martínez de Oz. Otra vez con lo mismo en Argentina, otra vez el placer por repetir el fracaso, y todo 100% antiliberal. Esto citando a Rodríguez. ¿Y qué dice Rodríguez? La política cambiaria actual me recuerda a la de la tablita de Martínez de Oz, 1978, 1979, 81. La tasa de devaluación era prefijada en un nivel descendiente. Ahora es un nivel constante del 2% mensual. La inflación precedente en ambos casos era mucho mayor. Entonces se hablaba de dos convergencias, de tasas y de niveles. La primera de tasas era que la tasa de inflación convergiera a la tasa de devaluación. La segunda, niveles, era que el nivel del tipo real de cambio convergiera a su nivel de equilibrio. Cuando se logró la convergencia de tasas, que la tasa de inflación convergiera a la tasa de devaluación, el nivel de atraso cambiario era tan grande que las presiones por una gran devaluación tumbaron al gobierno de Videla y a su ministro. Vino Viola y su ministro Sigó hizo ese año 3 devaluaciones nominales de 30% consecutivas sin lograr recuperar el tipo real de cambio. Cuando se fue Martínez de Oz, el peso ley estaba $1.2000 pesos ley. Cuando se fue Sigó, ese mismo año, después de una de desastrosa gestión económica, si mal no recuerdo fue en noviembre o diciembre que se fue Sigó, el peso
ley para comprar un dólar necesitabas 11.000 pesos. Y aún así estaba atasado. Miren el despiole fenomenal que generaron en el mercado cambiario. Con un ancla descendiente. Con un crawling peg descendiente. Acá es constante el 2%. Por lo tanto, el nivel de atraso cambiario va a ser fenomenal. Y eso va a generar una gran devaluación. De hecho, la mayoría de los ojeros, por ejemplo, que tienen sus granos esperando por un mejor precio, saben que necesitan un mejor precio para vender sus productos. Entonces esperan la DEVA. Yo también espero la DEVA. ¿A cuánto debería irse el dólar? Bueno, primero debería recuperar todo lo que perdió en estos meses. O sea, un dólar de 2.000 a 2.200 pesos debería ser, oficial hablo, 2.200 pesos debería ser un dólar que en este momento representaría mejor la realidad que un dólar de 950 pesos. Es decir, que no nos va a alcanzar la devaluación que haga el gobierno, si no es una devaluación más o menos similar a la de diciembre para corregir todo el atraso. Y una vez que pique el dólar, pican todos los demás precios, como dijo él. ¿El qué trata de hacer? Trata de anclar el dólar, pero vos para anclar el dólar necesitas dólares y no los tenés. Hasta ahora esta semana, además de la ley de bases, que salió entre gases, tuvo la buena suerte que el Fondo Monetario metió mano, le dio 800 millones de dólares por el cumplimiento del programa, está dispuesto a negociar un nuevo programa que va sin duda a hacer acumulación de reservas, por lo tanto emisión monetaria para comprar las reservas, y la renovación del swap con China. La renovación del swap con China fue un logro del Fondo Monetario, pedido al gobierno chino, diciéndoles, pará, dejanos que nosotros tenemos que cobrar primero. Ustedes pueden esperar un poco más, son 5.000 millones de dólares, nosotros tenemos que cobrar 40 y pico mil. Entonces, se la dejamos al 2026 y el Milei esperamos que en ese tiempo su Banco Central y él puedan juntar los dólares para pagar los 5.000 millones de dólares. Se debe. Igualmente, esto es una gran ayuda al Fondo Monetario. Revela que hay voluntad política desde Washington para ayudar a este gobierno, pero los fundamentals no lo van a ayudar. Y por más buena voluntad que tenga el gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Monetario en ayudar a este sujeto, los fundamentals dicen otra cosa. Tenés un fenomenal atraso cambiario, la vemos a esa historia, sabemos cómo termina y sabemos que una vez que se haya evaporado este plan, el plan Caputo, con un rebote inflacionario, o sea, la V que te acabo de mostrar, y una caída mucho mayor del nivel de actividad, entonces nadie va a poder decir que esto iba a salir bien. Ya no salió bien la primera, no va a salir bien la segunda. Y el plan de Martínez estaba mucho mejor estructurado que esto. Esto es para las chambonadas. No es un plan de estabilización, son medidas financieras destinadas a beneficiar a un grupo que se beneficia con el carry trade. También siguiendo otra vez a Malatón, que ha tenido mucho para nombrarnos hoy. Él cita a un trader que escribe lo siguiente: las alquimias del ministro trader, que algunos aplauden para comprar los dólares, de los cuales muchos se van y nos van quedando muy pocos. ¿Por qué se van muy pocos? Ya lo explicamos esto. Porque el Banco Central recibe del Tesoro unas letras con las cuales, las famosas letras intervenidas, con las cuales el Banco Central se lleva los dólares y a cambio le da la letra esa que no vale ni mierda. ¿Para qué? Para pagar deuda. Ahora igualmente el que escribió esto, que cita más Latón, que no sé cómo se llama, pero lo cita, @viva la bolsa, supongo que será él, explica este procedimiento. 1. Por las restricciones muchos no pueden comprar lo oficial. Eso es verdad. 2. Colocó más deuda en dólares con los Bopreal. Los Bopreal son pasivos remunerados en dólares. Son un verdadero dolor de cabeza para esta administración.
dentro de 2 o 3 años. Y si reelige, no sé qué va a hacer. Pero los BOPREAL son deuda con los importadores en dólares, que paga tasa en dólares, que paga 5%, cuando la inflación en los Estados Unidos es 3,4 o 3,3, no sé cuánto es, pero anual es eso. Colocó más deuda en dólares con los BOPREAL. Pagó la deuda eléctrica con el AE38 emitiendo más. ¿Se acuerdan que dijimos que las eléctricas les daban un bono? ¿Y qué hacían las eléctricas con eso? ¿Y qué hago con este papelucho? Este papelucho vos lo cobrás en el año 2038 con un 50% de quita del capital. Una verdadera locura. ¿Qué hicieron las eléctricas? Lo fueron o vendieron a la AE38 para hacerse la plata ahora. 4. Compró los dólares con más emisión porque no recauda con la economía destrozada. Compró los dólares con más emisión. Y de hecho se está emitiendo enormemente. Y una de las cosas que está creciendo y me está empezando a preocupar seriamente es la base monetaria, que se suponía que estaba congelada. Creció casi un 40% en 2 meses. Sigamos. Compró los dólares con más emisión porque no recauda con la economía destrozada. Ahora después te voy a mostrar cómo cayeron los impuestos. Emisión que esterilizó en forma gravosa con gran negocio para la banca, que pudo ejercer sus puts devolviendo los títulos que habían comprado. Los títulos SER que colocó cotizan muy por debajo de la par, incluidos los que vencen en el 2025. Eso significa que no puede colocar más deuda bajo coeficiente de estabilización de referencia. 5. Al mismo tiempo favoreció un carry trade porque a los tomadores de préstamos les convenía tomar deuda en dólares en el sistema, y vemos en el cuadro del BCRA cómo aumentó la deuda en dólares por parte de los privados. 6. Al bajar la tasa mínimos por debajo de la inflación, se acabó la bicicleta de endeudarse en dólares. 7. Entonces pudo comprar dólares de los que hicieron carry trade y los exportadores, y vos que los vendiste. 8. Los que tomaron deuda en dólares a medida que van venciendo los plazos van a ser demandantes de dólares. 9. Tiene que pagar los BOPREAL y sus intereses de acá en adelante. Ya te hablé de cuántos años. 10. Endeudó al país en forma adicional en más de 40.000 palos verdes en poco tiempo. Este es el plan financiero. Esta es la porquería que de corto plazo, que hace que la inflación baje muy lento y que la actividad económica se vaya destruyendo de una manera espantosa y horrible. Todo esto que te estoy contando está dicho por alguien que está dentro del mercado financiero, que es uno de los que está descorchando el champán. ¿Qué es lo que le va a pedir el Fondo Monetario para que le puedan aprobar el dinero que Milei quiere usar para eliminar los pasivos remunerados que están creciendo a la velocidad que están creciendo, con los dólares que pongámosle, de cada 10 dólares solamente puede conservar 4, mientras que el resto se va por otra ventanilla? ¿Qué le va a pedir el Fondo? El Fondo Monetario le va a pedir, primero, devaluar. Sí, devaluar. Subir la tasa, dejarlo flotar y no intervenir. O sea, esas 4 cosas. Devaluar, subir la tasa. ¿Para qué? Para que la gente se quede en pesos y no demande los dólares. Pero si ya hay pasivo remunerado, supone que eso va a tener que pagar más. Y va a ser más deuda externa, perdón, más deuda del tesoro, más emisión, más gasto público. Y va a pedir acumulación de dólares y que no intervenga en el mercado. Todo eso ya Caputo no lo hizo y no lo va a hacer ahora. Porque Caputo es el mismo tipo de siempre. Es un poco más viejo que en 2018. Pero sigue siendo las mismas macanas de siempre. Entonces yo lo que te recomiendo es empezar a pensar que los precios van a tener que volver a subir muy fuerte. Ya no sé si dentro del rango de 5,5, 6,3 que te hablé, por ahí trepan un poquito más. Y con la milladura que hay, la recuperación va a ser imposible. No va a haber recuperación en B. Eso olvídate. Lo que estamos viendo en el mejor de los casos es una L. Y la L se va a extender todo el año. Y esperemos que pueda rebotar un poco a fin del año, de este año, para tratar de llegar a los niveles de 2023 al menos. Pero lo que pasa es que cada vez estás más abajo. Es verdad, estamos al 10º subsuelo.
porque Milei no bajó del cuarto subsuelo y bajamos al... Ahora cuando llegamos al sexto, seguimos abajo del cuarto subsuelo. No estamos en el décimo, estamos en el sexto subsuelo, cuando estemos bien, ¿no? Y no se va a sentir. Esto no se va a sentir. Como no se sintió la baja de la inflación de mayo. No se va a sentir. La gente está muy mal porque los salarios están hechos pomada, porque la actividad económica se sigue cayendo. Y el mejor indicador de que se cayó fuertemente y va a continuar cayendo la actividad es el impuesto a los créditos y débitos, el impuesto al cheque. Que esto es muy interesante. Lo posteó Pratgay. Y tal vez, si lo puedo encontrar, les voy a explicar por qué. El impuesto al cheque tiene que ver con las transacciones del día al día, de los débitos y créditos. Cada que uno hace un débito, un crédito, te cobran el impuesto. A menor débito y crédito, a menor movimiento de esas operaciones comerciales, menor recaudación de impuestos. Por lo tanto, es un indicador. Es un impuesto de mierda. No sirve absolutamente más que para joder y encarecer todo lo que se lo vemos a caballo. Esa estupidez enorme de poner. Pero bueno, estaban tan desesperados que no les quedó otra que hacer esa guarrada que es este impuesto de los bienes, de los créditos y débitos bancarios. No tengo lo de Alfonso, pero sí tengo lo de Cacha y te puedo contar que Cacha lo hace más general. Dice Cacha, Roberto Kachanowski, @ Roberto Kachanowski, R. Kachanowski. La recaudación tributaria de mayo aumentó el 320,9% interanual, es decir, por arriba de una inflación anual estimada para mayo del orden del 279%. Ahora, el IVA DGI aumentó el 220,7% y el impuesto a los créditos y débitos creció el 187%, ambos por debajo de la tasa de inflación. Como son dos impuestos que marcan el nivel de actividad, todo parece indicar que en mayo debe haber continuado la recesión. O sea, esos dos impuestos nos van diciendo que la profundidad de esta crisis es muy grande, es muy tremenda. Si encuentro el Alfonso se los cuento, si no le empiezo a contar de política monetaria, que ya hemos hablado un poco. También podría hablarle algo de Diego, que creo que sería muy interesante también. Diego tiene muchas cosas interesantes para explicar. A ver, bueno, lo de Alfonso no creo que lo pueda encontrar. Específicamente creo que pensé que lo tenía, pero aquí está. Alfonso Pratgay, @ Alfonso Pratgay, en Twitter. La recaudación del impuesto al cheque, es decir, de débitos a créditos, cayó 25% real en mayo. Es la mayor caída en 20 años y hasta supera la del colapso de ventas en pandemia. Este impuesto es el que mejor anticipa los números de la actividad económica que se publican 2 meses más tarde. Y con el hashtag hiperrecesión, o sea, depresión económica. Vamos ahora con la política. Bueno, en realidad también podríamos poner un poquito más. Por ejemplo, el INDEC publicó el 5 de junio. La industria cayó 16,6% interanual en abril y creció 1,8% respecto al mes previo. La construcción se retrajo 37,2% interanual en abril y subió 1,7% respecto de marzo, pero son subas con las caídas que ha tenido, son terribles. Como ya te dije, estamos del décimo, estamos subiendo al octavo subsuelo. Y ahora vamos a hablar también de la política monetaria. Te hablé de que más o menos la base monetaria había crecido un 40%. Rodríguez dice, no es confidencial, está en el balance semanal del BCRA en la web. Del 31 de marzo al 31 de mayo la base creció 37,6%, o sea un 578% anual equivalente. Y añade Malatón, Caputo y Milei son los campeones mundiales de la falsificación monetaria y la base no es nada. La deuda pública nueva que crean en dólares y en pesos a diario es mucho peor y es más dañina que la emisión. Y ni que hablar del 100%, 120% de aumento en los depósitos bancarios. Eso sí, ambos son genios haciendo una cosa totalmente inversa
de la que declaran. No se quejen después por la destrucción de la Argentina con este plan económico hiperinflacionista, hiperrecesivo y armado solo con el beneficio de los que quieren robarse entero el país. Y ahora vamos con Diego. BCR la está pifiando feo y expande la oferta de base monetaria rojo más que de lo que puede crecer la demanda de dinero en un escenario optimista de nivel de actividad, creando desequilibrio monetario. Si siguen así, primero se irá al dólar, luego al IPIM y después al IPC. Es decir, desde abril del año 2024, que la expansión de oferta de base monetaria supera la dinámica de la demanda de dinero, demanda por motivo de transacción aproximada por el índice de estimación de la actividad económica, de ahí que el dólar se haya movido y que crezca el riesgo de que se aborte la desinflación. Y cacha, para el mismo punto, entre el 7 de diciembre y el 5 de junio, la base monetaria aumentó 66,7%. El crecimiento se da a partir de mediados de marzo, como decía más o menos Rodríguez. Entre diciembre y marzo, la oferta de bienes y servicios cayó 4,3%. Difícilmente entre abril y mayo, la actividad económica haya recuperado esa caída y la oferta de bienes y servicios haya recuperado otro 62% en números redondos. Lo que nos demuestra esto, como bien señala Diego Giacomini, es que crece más rápido la cantidad de billetes en circulación que la oferta de bienes. Salvo que se haya producido un fenomenal aumento en la demanda de moneda, estamos ante un desbalance entre el crecimiento de bienes y servicios y el crecimiento de la masa monetaria. Por lo tanto, si la escuela austríaca dice que hay un crecimiento mucho más elevado de la oferta de dinero que de la oferta de bienes, se necesitan pues más dinero para comprar los mismos bienes, por lo tanto suben los precios, por lo tanto la inflación vuelve a repotenciarse y es lo que va a suceder a partir de junio y julio, con los aumentos de tarifas, con los aumentos nuevamente de la medicina prepaga, se les volvió a permitir aumentar, cuando empiecen a aumentar otra vez los costos, cuando el plan económico empiece a tener las fallas que tiene este plan económico, mal hecho, mal diseñado, la idea de Martínez de Oz, pero mal hecha, o de Arreazu, que fue el que lo diseñó ese plan. Cuando no haya más dólares para bancar este dólar y el gobierno ya no pueda comprar más, se queda con todos los pesos y lo va a tener que ir largando un poco a la calle. Cuando eso pase, el dólar va a saltar y después van a saltar todos los demás precios. ¿A cuánto tiene que llegar el dólar? Sabe Dios cuánto será, pero en 940 y pico no puede estar. Ya está en 1280, llegó a 1300 y de 1300 se debería mover hacia arriba. Lo que pasa es que como ahora salió la ley bases y el gobierno consiguió que China renovara el swap por pedido del fondo, más el fondo dando 800 millones y diciendo que vamos a discutir un nuevo programa, que entonces todo eso se tranquilizó, bajó un poco la espuma, pero no dura para siempre. Además, dentro del terreno político, yo por ejemplo, una de las cosas más horribles que vi, tanto no se comentó, fue lo que pasó en la mezquita en Palermo, cuando el presidente, viajando hacia allá, se bajó 2 cuadras antes porque estaba el representante o el encargado de negocio de Palestina dentro de la comitiva árabe. Salieron los árabes, la Liga Árabe, con un comunicado durísimo contra Milei diciendo es poco diplomático, hostil y descaradamente cegado por su aproximación a Israel. Yo te vengo diciendo que está bien apoyar a Israel, todo lo de eso, pero lo que pasa es que la plata que tienen estos tipos es muy grande y vos necesitas inversiones. Este muchacho espanta inversiones, por eso la ley de bases es una ley gases, no solamente lacrimógenos, es una enorme flatulencia mental que no trae nada. Porque la gente que tiene plata, como el caso de los árabes, no van a venir a invertir en proyectos con un gobierno que es al modo de que ellos lo ven hostil. Por supuesto, Mondino quedó en la picota y no se fue porque no le encontraron reemplazante, aunque tengo entendido que ya la habían echado el viernes.
no este viernes, el viernes pasado la habían echado a la mierda. Pero no pudieron conseguir un reemplazante. Así que por el momento Mondino sigue siendo la canciller. El que podría llegar a agarrar Cancillería es Danielito Scioli, pero vamos a ver si resiste la canciller. O si no la van esmerilando como hicieron con el jefe de gabinete, que era muy cercano a ella. El presidente lo que está haciendo ahora es disfrutando de esta semana que fue buena contra la anterior, que fue un desastre. Por lo menos la otra semana fue fatal para él, fatal para su proyecto político, dado el escándalo Petovelo, del cual no se puede deshacer ni se quiere deshacer, porque es como que le estuvieran tocando el pecho. Y yo lo entiendo a Javier en ese punto, pero lo que pasa es que a veces es mucho mejor salvarte vos mismo que salvar a alguien que se estaba hundiendo y no puede hacer otra cosa más que hundirse, porque Petovelo es una enorme piedra que se metió Milei a sí mismo, porque ya que no tiene ningún tipo de experiencia en nada. El titulito de ciencia de la familia no sirve para conducir un megaministerio que encima, como concepto, es una cosa errada. Es soviético ese ministerio. Y tiene un nombre soviético, capital humano. Basta. Yo prefiero llamarlo personal en una empresa. Entonces, a mí no me gusta que el gobierno tenga ese ministerio gigantesco y prefiero que vuelva a los ministerios clásicos que tenía. Si quiere puede unir el de educación con desarrollo social o el de trabajo y desarrollo social, pero no en capital humano. Capital humano es una enorme nave a la deriva. No tiene timón, no tiene nada. La tripulación es un desastre. La tripulación se tira por la borda, entonces no sirve. Por lo tanto, Milei se tiene que deshacer de Petovelo. Está enfrentada con la hermana presidencial, así que para mí ya su destino está sellado. Porque Karina, en algún punto, le termina complicando la vida a Javier. No sé si Javier se da cuenta de eso. Yo creo que algún día se va a dar cuenta y va a ser una trompada enorme. Pero bueno, dejemos al par de Ptolomeos jodiéndose los unos a los otros. Me preocupa la economía del país. Me preocupa que volvamos a tener niveles superiores al 8,8%, que volvamos a tener 10 o 11% con esta malaria, que haya una enorme depresión económica de la cual no podamos salir hasta más o menos 2 o 3 años, y que si salgamos quedemos con los niveles de actividad no de 2023, sino con los niveles de actividad de la primera parte de 2024. Todo eso me preocupa. Por supuesto que están corriendo los tiempos y tratan de ayudarlo de esta forma, de que el circulante de dinero esté atrapado en el Banco Central, que la inflación esté bajando al 4,2 y van a intentar mantener un relato para que esto no se caiga a pedazos. Pero esto se está cayendo a pedazos. Y no hay plan B. No hay plan B. Lo que podría considerarse como un plan B es el plan que el Fondo Monetario le podría imponer a Argentina para darle un préstamo que Milei va a mal usar para limpiar el Banco Central y después ahí levantar el cepo. Con lo cual lo va a hacer mal, con lo cual va a generar desconfianza, con lo cual va a terminar en una explosión inflacionaria mucho más grande, porque lo va a hacer mal. El cepo se tenía que sacar apenas llegó, como lo hizo Mauricio. Mauricio lo hizo bien. Lo hizo a la semana. El 16 de diciembre del año 2015 se levantó el cepo cambiario. Después, lamentándolo mucho, tuvo muy mala suerte y mala praxis también, y lo tuvo que volver a reimponer a fines de 2019, cuando perdió la PASO. Que la perdió, Macri perdió la PASO, acá tengo el dato, en el año 2019 con una inflación del 2,2%. ¿Y qué pasó? Cuando perdió la PASO, la inflación se disparó a 4%. Y después llegó a septiembre a 5,9%.
¿Y de dónde la iba bajando Macri? La iba bajando en enero 2,9, 3,8 en febrero, 4,7 en marzo, 3,4 en abril, 3,1 en mayo, 2,7 en junio y en julio era 2,2. Y la gente votó mayoritariamente al infeliz que lo sucedió, que está quedando como buen presidente al lado de este otro. Entonces, démonos cuenta. Yo creo que no lo van a premiar. Pese a que dicen que la oposición está dispersa, la oposición, si bien está dispersa, hay gente descollando. Hay semillas saliendo de esa tierra yerma. Yo vuelvo a advertir por la posible aumento de performance de la izquierda. Porque la izquierda podría tener más diputados de los que tiene. Imaginen que tenga 7 u 8 diputados. Es un bloque importante 7 y 8. ¿Y de dónde lo va a sacar? Y de todos los aliados. La UCR tiene 25 que tiene que renovar, que no creo que las renueve todas. Son 34. Hacemos tiene 13, pongámosle. El peronismo tiene que renovar un montón, pero para mí renueva tranqui. Para mí llega a los 100 y pico, 104, 105 el año que viene. O sea, gana bancas. Incluso este peronismo con Cristina ahí todavía decidiéndose a ver si es socia o no de Milei. ¿Cuánto tiempo le va a durar la sociedad? Los peronistas deberían saber que Cristina los traicionó y que solamente piensa en su propio interés. No les interesa a ustedes. Ustedes son basura que ella desecha. Así que vayan buscando un nuevo liderazgo. Hay gente que está pidiendo pelota. No serán los mejores, pero son los que hay. Y de algunas veces de lo que hay puede construir un líder. Estoy hablando del peronismo. Que no hace falta que yo le hable, ellos lo saben. Kicillof no es, olvídense de él. Es un mamerto y si es presidente sería peor que este. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es la oposición parlamentaria, Pichetto es candidato a ser candidato. O sea, es candidato a ser candidato y es candidato a ser presidente también. Van a ir apareciendo caras nuevas también. Van a ir apareciendo caras nuevas. Que tendrán el mismo discurso que fracasó, pero son una cara nueva, una novedad. Y yo veo un avance de esos sectores. Del gobierno ya no veo tanto avance, porque si tenés la inflación avanzando, si tenés una depresión económica, caída del nivel de actividad y no hay recuperación de ninguna índole y gente angustiada, no creo que voten al gobierno para que siga. El gobierno va a perder las elecciones. La va a perder. La perdió Macri con 2,2. Con 2,2% de inflación las perdió. La perdió Alberto Fernández en el año 2021 con una inflación de 2,5, sí, casi 2,5, 3, 2,5, más o menos 3, 2,5, 2,5, 3. Imagínate que este llega a las elecciones con una inflación de 6, 7 y con una actividad económica cayendo. ¿Le va a ir bien? Me parece que no. Si le va bien, bueno, han decidido confiar en él porque la esperanza es lo último que se pierde. Pero guarda que no podemos quedar sin el pan y sin la torta, ¿eh? Entonces la ley de bases está, ¿no? Está y ahora van a venir los ricos y los vamos a tratar muy bien y van a agarrar, invertir y después se pueden llevar la plata que quieran y los argentinos van a seguir pagando impuestos y la desigualdad entre la ley reina en el mundo libertario. La verdad, yo creo que si uno es verdaderamente libertario no debería nunca tolerar estas desigualdades ante la ley que genera esta ley desflecada y absolutamente desguazada, que es más que un lastre para el desarrollo y el crecimiento económico de este país. Más no quiero decirles porque más no hay para decir. Lo que hay para decir es que los gases se dieron el miércoles en la sanción de esta ley bases.
Los heridos, la gente lastimada por la policía, por el gas que tiró la policía, los detenidos que están esperando bajo cargos muy graves, entre ellos la idea de sedición y traición. Me parece extremo, más sabiendo que hubo infiltrados en esas marchas. Por supuesto también los que estaban ahí, había algunos que estaban con ánimo de destruirlo todo. Por eso quemaron aquel auto y otras cosas más. Pero yo lo que quiero advertir es que el Congreso, si bien le dio el changüí, como le dio el fondo del dinero de China y del dinero que ellos le dieron para pagarles al fondo, el changüí del Congreso no dura para siempre, porque el Congreso ya aprobó una movilidad y el presidente dijo que la iba a vetar. Con lo cual, la relación entre el Congreso y el presidente va a empezar a entrar en un punto mucho más tenso de lo que era. No podemos festejar que la oposición dialoguista le haya aprobado al presidente todo lo que el presidente pidió. Por supuesto, como es su primera ley, pero todavía faltan las modificaciones de Senado ser analizadas en diputados, o insistir en el texto original, que es lo que más le convenía al gobierno, por el momento esa relación tensa se mantiene en términos amistosos hasta cierto punto. Con esto cierro ya, con una reflexión, que es que para que las inversiones vengan no hace falta leyes del Congreso. Lo que hace falta es política económica, y política económica no hay. Lo que hay es el plan financiero, es esta porquería que está mal hecha, que el Fondo Monetario el día de mañana va a tratar de ver y auditar, y va a exigir respuestas de los responsables. Y a Caputo ya lo conocen y ya lo midieron y ya saben cómo es. Entonces, ¿qué es lo que hay que esperar? Hay que esperar más suba del dólar, más caída de la economía, más suba el desempleo, más problemas a futuro. En fin, no hay bases, pero sí que hay muchos gases. Gases que nos están asfixiando. Mientras tanto, esperamos que haya alguna base para poder estar tranquilos esperando la recuperación de la economía. Aunque por el momento, con todo ese gas que nos está ahogando, no se ve ninguna base a donde uno pueda estar tranquilo esperando que las cosas mejoren. Nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta. ¿Qué se le puede hacer, no?